Ya está, entonces al toque, repaso fugaz. Ya está, hablábamos ahí del ortocentro, línea notable, intersección de alturas. ¿Qué más habíamos visto? Baricentro, intersección de medianas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, obviamente ahí, digamos, la distancia del vértice al baricentro es el doble del baricentro hacia el punto medio, ¿de acuerdo? Básicamente esa era la propiedad del baricentro, intersección de medianas. ¿Qué más tenemos? Circuncentro, intersección de mediatrices, ¿no? Es el centro de la circunferencia circunscrita a una circunferencia. Ahí están los tres casos, ¿no? El radio se llama circunradio. ¿Qué más vimos? El incentro, punto de intersección de las bisectrices del tipo interior. La propiedad fundamental de este angulito X es 90 más la mitad de arriba, ¿no? ¿Qué más? El excentro. En el excentro tenemos lo siguiente. La circunferencia es X inscrita hacia un lado, digamos, ¿no? Exterior, pero hacia un lado. Son bisectrices, una interior y dos exteriores. Este puntito es el excentro y este es el ex radio, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos mencionar aquí? Bueno, básicamente esta notación, ¿no? El radio relativo al lado BC o en todo caso opuesto al lado A. Y E sub A es el ex radio relativo al lado BC o el radio relativo al lado A, al vértice A en todo caso, ¿no? Muy bien, esos eran los 5 puntos notables fundamentales. Algo más, algo más que me estoy olvidando. Como estamos dando estos 5 puntos notables, eso no quiere decir que esos son los únicos. Hay otros puntos notables, ¿de acuerdo? Pero de todos los puntos notables, estos 5 son los que resaltan, ¿de acuerdo? Hay otros puntos notables, como por ejemplo el punto de Fermat, el punto de Nagel, el punto de Leuterdorf, etc. Hay otros puntos más, pero a nosotros nos interesan estos 5 puntos notables, que son los que obviamente nosotros necesitamos conocer y obviamente vienen en los exámenes de admisión. ¿Qué más hemos visto? Algunos teoremitas. Este teoremita es muy importante porque lo vamos a usar en los problemas, ¿de acuerdo? Tendríamos lo siguiente. Si tengo acá este punto P como ángulo X y arriba alfa, obviamente P es un punto notable. Si es el incentro, 90 más la mitad de alfa. Si es el ortocentro, 180 menos alfa. Si es el circuncentro, es el doble de alfa, ¿de acuerdo? Acuérdate de esta propiedad. Esta propiedad es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Estas tres propiedades. Va a depender si es incentro, ortocentro o circuncentro. ¿Qué más vimos? Segunda propiedad en un triángulo obtusángulo, que se cumple si L arriba, es ortocentro para el triángulo que tenemos sombreado, esta X será 180 menos alfa, o sea, el suplemento. Y si O es el circuncentro, entonces Y será el doble del suplemento de alfa, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué más vimos? Ya, este es el excentro, ¿no? Si él es excentro relativo al triángulo ABC, el ángulo X es 90 menos la mitad de alfa. Eso hemos mencionado en la sesión anterior, ¿de acuerdo? ¿Qué más vimos? Por aquí la recta de Euler, que era aquella línea que pasaba por el baricentro, el ortocentro y el circuncentro para un triángulo no equilátero. Ojo, no equilátero, es el, digamos, la notación fundamental, ¿ya? Entonces se cumple además que la distancia del ortocentro al baricentro es el doble del baricentro al circuncentro. De B hacia H, el doble de O hacia M. ¿Ya? Esas son propiedades fundamentales. Muy bien, ¿qué más vimos? Bueno, vimos algunos ejemplitos. Hemos visto básicamente 3 ejemplitos. Ahí está. 3 ejemplitos vimos en la sesión anterior. Y acá está lo que había quedado pendiente. Tenemos acá el triángulo. Acá está, mira, el triángulo. Ahí está. Puedes ponerle A, B y C, M, N, P, o la letra que tú quieras al triángulo. Tengo la circunferencia inscrita, la circunferencia circunscrita y las 3 circunferencias ex inscritas. Ahí está, mira. 3 circunferencias ex inscritas. O sea, tenemos acá 5 circunferencias que afectan al triángulo. Las 5 circunferencias fundamentales, digamos así, ¿no? La circunferencia circunscrita, la inscrita y las 3 circunferencias ex inscritas, ¿no? Ahí está. Justo lo que habíamos mencionado en la sesión anterior, ¿no? Ahí está. Entonces acá se te presenta este dibujito para que tengas una idea de más o menos, digamos, cómo tiene que ser la situación, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta acá hemos trabajado nuestras diapositivas, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos llegado a la sesión anterior. Así que ahora vamos a ver los ejercicios. Muy bien, muchachos. Tenemos acá nuestra primera preguntita. Dice, tema puntos notables. Bloque 1. Dice, hay el valor de X si 2 veces AB es igual a 3 veces BG.
Y G es baricentro del triángulo ABC. ¿Dónde está G? Aquí está, mira. Punto G, ABC. ABC es baricentro, dice, ¿no? O, perdón, el triángulo ABC, G es su baricentro. 7X, acá arriba dice X. Segundo dato, el doble de AB es el triple de BG. Son los únicos datos que tenemos por ahora. Muy bien, vamos a ver, planteemos la solución. Primer paso, vamos a ver, ponemos aquí del gráfico, a ver, del gráfico, coma, o dos puntos. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer en el gráfico? Primero, como G es baricentro y la línea BG obviamente sale de uno de los vértices, vamos a prolongar esa línea. Ahí está. Entonces, como G es baricentro, al prolongar esta línea va a ser una mediana. ¿De acuerdo? Porque G es baricentro. Entonces, vamos a poner acá, el dato era que G es baricentro. Ahí está. Y baricentro hace referencia a las medianas. Ahí está. Medianas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces BG, la prolongación de BG, digamos hasta M, será una mediana, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Muy bien, entonces eso es lo que estamos haciendo. Vamos a prolongar la línea BG, bueno, acá es BG, vamos a corregirlo ahí. BG hasta el punto M, ahí está. Como es una mediana, M es punto medio, ¿de acuerdo? Entonces M tiene que pertenecer al lado AC. Y obviamente por propiedad del baricentro, BG es el doble de GA. Eso es lo que vamos a tener. Ya, pero antes de eso, inclusive antes de hacer esa prolongación, vamos a usar el dato. ¿Cuál es el dato? Este es el dato. Vamos a escribirlo, vamos a reescribirlo aquí y le vamos a asignar un truquito. ¿Cuál es el truco para este dato? El truco es AB lo vas a hacer como 3 y BG va a ser como 2 en forma cruzada. Para esta oportunidad a BG yo le he puesto 2 por un factor A, por eso que acá dice 2A. En cambio a BG le he puesto 2A, en cambio a B toma el otro factor, el factor cruzado, o sea 3. Es por eso que AB vale 3 veces A. 3 veces A y 2 veces A. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos asumiendo. Obviamente tú puedes poner otra letra si quieres, ¿no? Pero en este caso estamos usando la letra A. ¿Qué logramos con ello? Logramos que este segmento sea 2A. Por definición, BG es el doble de GM. Propiedad de los baricentros. Ya, o sea que si él es 2A, el que está acá abajo será solamente A. Ahí está, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener nosotros. Con esas consideraciones vamos entonces al triángulo y observamos lo siguiente, mira, ve. BM, ¿cuánto sería? ¿No es cierto que BM sería 7A? Ponemos ahí, BM es igual a AB, e igual a 3 veces A, ¿de acuerdo? A ver, 2A más A, 3 veces A. AB, 3 veces A. Entonces el triángulo ABC es isósceles. Como es isósceles, si él es 7X, él también será 7X. Y como acá arriba iba X, o estaba colocado el valor o el ángulo X, lo único que usamos es definición, ¿no? ¿Qué dice la definición? Entonces, 7X más 7X más X tenemos que igualarlo a 180 grados. Sumamos. 15X igual 180 grados. ¿Cuánto será nuestra X? Nuestra X será 12 graditos. Ahí está, ¿no? Solución a nuestra primera preguntita. 12 graditos, ¿no? A ver, repetimos el problemita, ¿no? Nos decía, a ver, regresamos a la parte superior para hacer el recuento. A ver, dice, hay el valor de X y 2 veces AB es igual a 3 veces BG y G es baricentro del triángulo ABC. Acá está la figurita, ¿no? Primer paso, recordar que el baricentro es la intersección de las medianas. Segundo, como me dicen que 2AB es 3 veces BG, hacemos que AB sea como 3 y BG sea como 2. Los cruzamos en otras palabras. Entonces AB como 3, acá está, BG como 2. Le ponemos 2A, si quieres le pones B, M, N, X, Y, lo que tú quieras. Bueno, X no, porque hay X, ¿no? Puedes poner otra letra si quieres. 2K, 3K, y así. En este caso estoy usando A. Ahora, como él es baricentro, y yo prolongo aquí BG, prolongamos ahí BG, ¿qué es lo que va a pasar? Al hacer esta prolongación, debido a que él es baricentro, va a llegar al punto medio, porque esta sería una mediana. Si este es 2 veces A, entonces GM será la mitad, propiedad de la mediana, ¿no? Lo que cumple el baricentro, en otras palabras. 2A, A. Según ello que tenemos, que B es M, sería 3 veces A, pero va a ser igual a AB, que también sería 3 veces A. O sea, la conclusión es que el triángulo ABC sería
isósceles. Ahí está, el triángulo BC sería isósceles. Entonces, si es isósceles, a 3A se lo pone 7x, al otro 3A se lo pone 7x. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora sí, el triángulo es isósceles. Entonces sumamos 7x más 7x más x igual 180 grados. Tú sumas 15x igual 180 y con ello sacamos que nuestra x vale 12 graditos. Ahí está la solución a nuestra primera preguntita, muchachos. Ahí está, ¿no? Respuesta, 12 graditos, ¿no? Muy bien, a ver, avanzamos un poquito. Avanzamos. Vamos a nuestra preguntita número 2. Otra preguntita, mira, dice, hay el valor de x si AO es igual a BC. Mira, acá está. Y O es circuncentro del triángulo ABC. Tengo mi triángulo ABC, el punto O, circuncentro, y AO es igual a BC. Calcule x. Bueno, acá no ha salido x. X es el ángulo en A. Ya, vamos a indicarlo aquí. X, vamos a ponerlo aquí. X, el ángulo en A, o sea, en el vértice A. Ya está, ahora sí. Coma, si AO es igual a BC y O es circuncentro del triángulo. Muy bien, como O es circuncentro del triángulo, el punto O es el circuncentro, entonces lo que vamos a aprovechar nosotros es la propiedad del circuncentro. Entonces, para, digamos, tener una mejor idea, vamos a hacer este grafiquito. A ver, vamos a colocarlo así. Veamos, o sea, veamos el gráfico. Ahí está. Vamos a ver el gráfico. A ver, dibujamos aquí. Tenemos el siguiente grafiquito. Ahí está. Tenemos el triángulo ABC. Como O es el circuncentro, quiere decir que es el centro de la circunferencia. ¿Qué circunferencia? Circunscrita. ¿De acuerdo? Ahí está la circunferencia que pasa por los tres vértices. ¿Qué cumple esa circunferencia? ¿O qué cumple ese punto? Que la distancia, acá viene la propiedad que justo hemos puesto en las diapositivas. La distancia de este puntito hacia B, hacia C y hacia A es del mismo valor. O sea que si AO vale A, OB también va a valer A y OC también va a medir o valer A. ¿De acuerdo? Ahora, el dato que decía, el dato decía que AO es igual a BC. O sea que como AO vale A, BC también va a tener que valer A. Entonces, ¿qué hemos formado? Un triángulo equilátero. Ahí está, ¿no? Entonces, si es equilátero, este angulito es 60 grados. Y ahora sí, vamos a usar ¿qué cosa? Propiedad, ¿no? Entonces, por propiedad decimos aquí, por propiedad. Justo la primera propiedad, el primer teorema, propiedad. Por propiedad, la medida del arco BC. A ver, vamos a poner así ya, medida del arco BC, o sea, el que está acá arriba, el arco, es 2 veces X. Pero por ángulo central, ¿qué tenemos nosotros? ¿Te acuerdas la clase de circunferencia, ¿no? Las sesiones anteriores, ¿no? ¿Qué dice la definición? Dice que el ángulo central, ¿a qué es igual? Es igual al arco, ¿no? O sea, el arco BC va a ser igual a este ángulo. Justo acá está el centro, mira. Entonces 2x es igual a 60 grados. Si 2x es 60, ya tenemos el valor de x, 30 graditos. Ahí está la respuesta a nuestra preguntita número 2, ¿no? A ver, repetimos el problemita para que quede claro, ¿no? Vamos a repetir el problemita. Tenemos lo siguiente, a ver, subimos un poquito, dice, en el gráfico hay el valor de x, la medida del ángulo en A, si AO es igual a BC, AO igual a BC, donde O es el circuncentro del triángulo ABC. Bien, entonces recordamos que el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita, o en su defecto el punto de intersección de las mediatrices, ¿no? Trazamos las mediatrices, tienen que pasar por el punto O. Muy bien, entonces decimos, el triángulo OBC es equilátero. Profesor, ¿por qué es equilátero? Porque si llamamos a O a radio, le estamos poniendo A, OB sería radio también A, OC también sería radio, también sería A. Y como es igual a BC, por dato del problema, eso también sería A. Triángulo equilátero, ángulo conocido, 60 grados. Ahí está, 60 grados. Propiedad de la circunferencia. Si este es ángulo central, el arco que tenemos acá es igual a este angulito. Propiedad del ángulo inscrito, si él es X, este arco es el doble. Propiedad del ángulo inscrito, ¿no? Vamos a poner así por propiedad. Entonces, ¿qué propiedades hemos usado? Propiedades de ángulo central e inscrito, ¿no? Ahí está. O si no, la propiedad digamos, del punto interno o del punto notable. ¿Te acuerdas que hemos puesto, no? Caso si es ortocentro. Caso si es circuncentro.
o caso si es incentro, ¿no? Si hubiese sido incentro, el de acá sería 90 grados más la mitad de él. Si hubiese sido ortocentro, sería ¿qué cosa? ¿Qué hubiese pasado si fuera ortocentro? Es el suplemento de este ángulo, ¿no? Y en este caso, como es circuncentro, es básicamente el doble del angulito, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, entonces nuestra X saldrá 30 graditos, ¿no? Ahí está, mira, aplicando las propiedades nada más, ¿ah? Full propiedades, muchachos. Muy bien, a ver, damos avance. Avanzamos a nuestra siguiente preguntita. A ver, vamos a la preguntita número 3. A ver, dice, hay el valor de X si H es ortocentro del triángulo ABC y BD es igual a DH. A ver, ¿dónde está? Acá está, mira. BD es igual a DH. Estos dos segmentos son iguales. Acá está X, 6, 5. H, ortocentro. Muy bien, vamos a ver. Entonces, siempre que tengas un punto notable, hay que trazar las líneas notables para aprovechar el hecho de que es un punto notable. O sea, para aprovechar en este caso las alturas. Si hubiese sido incentro, para aprovechar las bisectrices. Si hubiese sido baricentro, para aprovechar las medianas. Y si es circuncentro, para aprovechar las mediatrices, ¿no? Ahí está. O excentro de repente para aprovechar las bisectrices exteriores, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Eso hay que tener presente. Entonces vamos a ver, solución, veamos. Vamos a ver, bajamos un poquito, tenemos el siguiente grafiquito. Mira, hemos trazado la línea, o hemos unido B con H y hemos prolongado hasta que llegue al punto donde se forma el ángulo recto, ¿de acuerdo? Cosa que ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a suponer que este puntito de acá abajo, bueno, no le he puesto nombre, le voy a llamar E, le voy a llamar, o F mejor. Entonces digo, ¿qué decimos? Trazamos la altura BF, o mejor dicho, vamos a trazar, simplemente prolongamos, digamos, el segmento BH, logrando tener la altura, ¿qué altura? La altura BF. Ahí está, ¿de acuerdo? Profesor, ¿por qué es una altura? Porque H es ortocentro, ¿de acuerdo? Ya, entonces prolongamos el segmento BH, este segmentito de azul, hasta el punto que choca al lado AC, ¿no? Entonces esa línea, como H es ortocentro, va a ser altura. Ahí está. Con eso logramos tener un triángulo rectángulo. Lo decimos en el triángulo rectángulo. Vamos a insertar el simbolito. Ahí está, simbolito para este caso. En el triángulo AFB, ese triángulo es del tipo rectángulo, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Qué se va a cumplir en ese triangulito? La medida del ángulo, concéntrate en la medida del ángulo ABF. Ese angulito va a ser 25 grados. Profesor, ¿por qué 25 grados? Porque si él es 65, él será su complemento. ¿Cuánto le falta a 65 para hacer 90? Le falta 25 grados. Ahí está. Por eso que él es 25 grados. ¿De acuerdo? Lo hemos puesto acá de moradito. Ahora, por dato del problema, había otro dato. ¿Cuál es el otro dato? El otro dato, según el problemita, dice que el segmento BD es igual a DH. Dato del problema, ojo. ¿Qué implica eso? Implica que el triángulo BDH va a ser isósceles. Ahí está, ¿de acuerdo? Va a ser el triángulo isósceles. Ahí está. Entonces, si arriba es 25, él también será 25. Entonces lo vamos a colocar como es isósceles. Vamos a copiar aquí, pegamos esto aquí, pegamos, ahí está la medida del ángulo ABF es igual a 25 y ese valor va a ser igual a la medida del ángulo DHB, ¿no? 25 grados, ahí está, ¿no? Y ahora sí, en el triangulito sombreado, ya prácticamente ya tenemos la solución, ¿no? Decimos ahí en el triangulito sombreado, que el triangulito es el sombreado, el triángulo BDH, el triángulo BDH, que vamos a usar por ángulo exterior, ¿no? Por ángulo exterior, ¿cuánto será X? X va a ser igual a simplemente 25 graditos más 25 graditos. Ahí está, ¿no? Sumamos estos numeritos y nos sale 50 graditos. Ahí está, ¿no? Solución para nuestra preguntita. Ahí está, ¿de acuerdo? Mira, entonces, ¿qué hemos hecho acá?
Básicamente hemos aprovechado primero que este puntito es ortocentro. Trazamos la línea azul, esta tendrá que ser una altura. Le hemos puesto F. Entonces, como él es ortocentro y acá es el punto F y acá es 65, el de arriba es 25 grados. Pero por datos teníamos que BD es igual a DH. Entonces, si él es 25, él es 25 grados. Ahora sí, en el triángulo sombreado, por ángulo exterior, 25 más 25 me da el valor de X. Por lo tanto, nuestra X será 50 graditos. Ahí está, ¿no? Mira, la solución para nuestra preguntita número 3. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Pregunta 3 resuelta entonces. Vamos a nuestra preguntita número 4. A ver, vamos a pasar al otro lado para que se vea mejor, ¿eh? Ahí está, preguntita número 4. Dice, calcula el perímetro de la región triangular CDI. CDI, ese triángulo. ¿Cuánto es su perímetro? No sabemos. Si, vamos a ponerla con la comita, si I, o sea, este puntito, es incentro del triángulo ABC. Ya hay que tener presente eso, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Colocamos aquí, veamos. Ahí está, vamos a ver. Entonces vamos a aprovechar el gráfico que tenemos ahí. Entonces, el primer paso es lo siguiente. Vamos a aprovechar los datos. ¿Cuáles son los datos? El dato es que I es incentro. Si es incentro, obviamente esta línea es una bisectriz y esta línea es otra bisectriz. Ah, pero por propiedad, decimos acá, por propiedad. La medida del ángulo A y C va a ser igual a 90 grados más la mitad del ángulo que está en el vértice B, o sea 2x sobre 2. Y eso será 90 grados más x, ¿de acuerdo? Ahí está, 90 grados más x. Ahí está, eso es lo que tenemos y es lo que vamos encontrando de color azul. Bueno, acá dice alfa, ¿no? Yo estoy poniendo x, ya, lo vamos a cambiar. Vamos a insertar el angulito, es alfita. Ahí está, entonces copiamos el angulito para decir acá 2 alfa, ¿no? Ahí está, ahora sí. Muy bien, eso es lo que tenemos. Ahora, por ángulo suplementario, si eres 90 más alfa, ¿cuánto va a dar este angulito? Lo que le falta para hacer 180 grados, ¿no? Entonces decimos, entonces la medida del ángulo C y D va a ser igual, ¿no? Pero 90 grados, en vez de más, será menos. Ahí está. Muy bien, ahora sí, ahora por ángulos, decimos, por ángulos en el triángulo. A ver, vamos a insertar el simbolito. Ahí está. Por ángulos en el triángulo IDC. ¿Qué se tiene? Se va a tener que por ángulos la medida del ángulo que falta, o sea, el ángulo ICD, también va a ser 90 graditos menos alfa. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el triángulo, ¿qué triángulo, profesor? El triángulo que vamos a reescribir en este momento. El triángulo AIDC va a ser un triángulo de naturaleza isósceles. Ahí está. Claro, porque acá tienes 90 menos alfa, 90 menos alfa, ¿no? Y arriba tienes 2 alfa. Ah, ¿qué implica ello entonces? Si es isósceles, entonces eso va a implicar que DI va a ser igual a DC. Pero según el problemita, DC vale 6 menos A. Muy bien, entonces ahora sí nos piden el perímetro. Luego dices, luego el perímetro ¿de quién? Del triángulo IDC, ¿cómo se va a calcular? A ver cómo se calculaba el perímetro, la definición elemental, sería el lado de I más lado de C más lado IC, ¿no? O sea, sería 6 menos A más 6 menos A más el tercer lado que es 2A. Hacemos la sumita y solamente tenemos el resultado. A ver, 6 más 6, 12. Ahí está, ¿no? 6 más 6, 12. Ahí está, muchachos. Respuesta a la preguntita número 4. Mira, hemos aplicado definición, ¿no? A ver, rebobinando la resolución, ¿no? A ver, decimos, paso número 1, debido a que es sin centro, propiedad. Este angulito es 90 más la mitad del de arriba. Ahí está.
Por suplemento de angulitos, si este es 90 más alfa, él será 90 menos alfa. En este triángulo, como él es 2 alfa y él es 90 menos alfa, él también será 90 menos alfa. Quiere decir que el triángulo sombreado es el triángulo isósceles. 90 menos alfa, 90 menos alfa, 2 alfa. Entonces, si él se lo pone 6 menos a 90 menos alfa, al otro 90 menos alfa se le pone 6 menos a. Ahora sí, como el triángulo ya lo conocemos sus tres longitudes, simplemente hallamos su perímetro. Sumamos las tres longitudes. Al sumar vamos a tener que nos sale 12 unidades. Ahí está, ¿no? Nuestra preguntita número 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la solución para esta preguntita. ¿De acuerdo? Bien, a ver, avanzamos un poquito más. Vamos a esta preguntita número 5. A ver, muchachos. Dice, hay el valor de x y g es baricentro del triángulo ABC. BG es igual a 6 y AC es igual a 10. Ya, estos son los únicos que tenemos, ¿eh? Pero hay que aprovechar el dato de que G es baricentro. Este es el dato fundamental. Lo vamos a subrayar. Ahí está. Muy bien, a ver, vamos a ver. Veamos. Vamos a ver la solución. Decimos acá, veamos. Ahí está. ¿Qué vamos a ver? Primer paso, veamos entonces. Prolongamos aquí la línea BG. Profesor, ¿por qué vamos a prolongar? Vamos a ver. Decimos aquí, prolongamos BG hasta M. ¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos que BM será mediana. Ahí está, ¿no? Mediana en este caso, del triángulo, ¿no? Va a ser mediana del triángulo ABC. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión de este trazo es que AM va a ser igual a AMC. Como todo vale 10, cada uno va a ser 5. Por eso acá ponemos tronquito rojito, tronquito rojito. 5, 5. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El otro dato es que G es baricentro. Ahora decimos, vamos a usar propiedad del baricentro. ¿Qué dice la propiedad del baricentro? La propiedad del baricentro dice que BG es igual a 2 veces GM. Ahí está, ¿no? Pero como BG vale 6, entonces ¿cuánto vale GM? Le sacas la mitad y GM va a ser 3. Muy bien. Ahora acá me decía un dato, que este angulito es 90 grados. Entonces el triángulo AGM, ¿qué tipo de triángulo sería? El triángulo AGM sería un triángulo rectángulo. Ahí está, ¿no? Sería triángulo AGM, vamos a escribirlo aquí. AGM sería rectángulo. Ahí está. Y no solamente rectángulo, sino también notable inclusive. Profesor, ¿por qué notable? Porque la línea de color azul valdría 3. La línea de color rojo o el tronquito vale 5. Y como es rectángulo, 3, 4, 3, 4, 5. Ya, entonces con eso ya tenemos la solución para esta preguntita. Entonces, nuestro angulito X va a ser igual a 37 grados. Ahí está, ¿no? Muy bien, a ver, rebobinamos la preguntita. El triángulo ABC, este puntito G es baricentro, acá se forma un ángulo recto, esto mide 6 y todo esto acá vale 10. Entonces, como él vale 6, prolongamos, como él es baricentro, va a llegar al punto medio. Como todo es 10, cada uno mide 5. Propiedad del baricentro, si él es 6, GM será la mitad, 3. Como acá es 90, triángulo rectángulo. Inclusive es notable, ¿no? 3, 5, tiene que ser 4. Por el triángulo rectángulo notable, entonces tenemos que X tiene que ser 37 grados. Ahí está, aquí se pone a 3. Si hubiese sido el que está por aquí abajo, sería 53 grados, ¿no? Y tenemos ahí la solución para este problema, 37 graditos, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, la respuesta será 37 grados para esta preguntita. Vamos a ver, ¿qué dice la preguntita número 6? Dice, hay el valor de x si es excentro del triángulo ABC. Mira, tenemos así, acá está x, triángulo rectángulo, este es el excentro, y este segmentito mide raíz cuadrada de 2. Y la hipotenusa mide 2. Nada más, no hay más datos. ¿Cuánto valdrá x? 30, 60, 45, 53, 37. No sabemos, vamos a averiguarlo. A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, tenemos acá, vamos a decir, veamos. Veamos del gráfico, ahí está. ¿De acuerdo?
del gráfico. Ahí está, mira, tenemos lo siguiente, tenemos acá este grafiquito. Ya está, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, primer paso, vamos a unir A con E. Profesor, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Unimos A y E. Ahí está. Al hacer esto, ¿qué se obtiene? Se tiene que esa línea AE va a ser, ¿qué cosa? Una bisectriz. Profesor, ¿por qué bisectriz? Porque E es, ¿qué cosa es E? Excentro. Ahí está, ¿de acuerdo? Si no fuera excentro, obviamente sería cualquier cosa menos bisectriz, ¿de acuerdo? Quiere decir que este angulito que tenemos por acá va a ser X medios, y obviamente el angulito que está por acá también sería X medio, ¿no? Bisectriz, porque era X, ¿ah? Ojo, todo esto era X, cada uno de la mitad X medio, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es lo que tenemos hasta ahora. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos nosotros? Vamos a ver. Eh, Hay una propiedad, por propiedad decimos, por propiedad. Por propiedad de las bisectrices, ojo, de las bisectrices exteriores, la medida del ángulo AEC es igual a la medida del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? La medida del ángulo ABC, pero dividido entre 2. Esa es una propiedad que hemos visto en triángulos, ¿no? Pero como la medida del ángulo ABC es 90 grados, entonces será 90 grados entre 2, o sea, 45 graditos. Es por eso que acá arriba hemos puesto 45 graditos. Ahí está. Muy bien, luego de haber encontrado el angulito, ahora sí voy a trazamos la altura CH. ¿De quién? ¿De quién es esa altura? Esa alturita que vamos nosotros a trazar o que estamos trazando es del triángulo. ¿De qué triángulo? El triángulo ACE. Ahí está, la altura CH, ¿de acuerdo? Entonces se va a formar los triángulos rectángulos, dos triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver. Primero, ¿qué logramos? Logramos que el triángulo EHC es notable, ¿no? Ahí está, notable. Entonces, ¿qué va a pasar? CH, ¿cuánto vale? CH vale 1. Recuerda, el triángulo de 45, 45, 1, 1, raíz cuadrada de 2. Qué nos permite ello? Ello nos permite observar qué cosa. Nos permite observar el triángulo, esta vez es AHC. Hipotenusa 2, cateto marroncito 1. Notable. Notable de 30 grados y 60 grados, ¿de acuerdo? Notable de 30 y 60. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, entonces a partir de esto ya tenemos casi todo, ¿no? A partir de esto, la bisectriz, acuérdate que acá la bisectriz, X medios, va a ser igual a 30 graditos. Recuerda que 30 graditos es que se lo pone a la mitad de la hipotenusa, ¿no? O sea, este lado, ¿no? Este cateto. Si este es 1, se lo pone 30. Si X medios es 30, muchachos, entonces ya tenemos X. ¿Cuánto vale nuestra X? 60 graditos. Ahí está, ¿no? Y ya ve. Interesante problemita. Con ello, nuestra clave sería la letra B. Clave alternativa, la letra B, muchachos. Ahí está, mira, ve. A ver, repetimos de forma rápida el problemita, ¿no? El problemita que nos decía, a partir del gráfico hay X y es excentro, ¿no? Nada más, raíz por A de 2 y el otro 60 graditos, o 2, la hipotenusa, perdón. Bien, unimos el vértice A con el excentro, la línea de color azul, será una bisectriz. ¿Por qué? Porque él es excentro, ¿no? Entonces, si todo es X, X medios y X medios. Propiedad, si él es 90 grados, propiedad de la bisectriz exterior y una bisectriz interior, si él es 90, él tendrá que ser la mitad, o sea, 45. Como él es 45 y él es raíz cuadrada de 2, aprovecho trazando esta altura, la altura CH. Entonces, si es raíz de 2, esta altura será 1. ¿Qué conseguimos? El triángulo sombreado será un triángulo rectángulo notable. Hipotenusa 2, cateto 1, notable 30 y 60. Por lo tanto, el que se opone a 1 es X medios. Entonces digo, X medios va a ser igual a 30. Con ello conseguimos de que X sea 60 grados. Ahí está. ¿No? Alternativa a la letra B. Ahí está nuestra problemita número 6. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, avanzamos un poquito más. Vamos a nuestra preguntita número 7. Ahí está. A ver, vamos a pasar al otro lado. Ahí está, preguntita número 7. Dice lo siguiente, a ver.
A ver, dice, hay el valor de X y O es circuncentro del triángulo ABC. A ver, acá tenemos el punto O. Dice que es circuncentro del triángulo ABC. Es su circuncentro. Acá este es X y acá es 2X. Se ha prolongado CO y AO, ¿no? 40 grados acá arriba y nada más. Bien, vamos a ver qué nos sale, ¿no? Vamos a ver. Ponemos acá, veamos. A ver, tenemos el gráfico lo siguiente. A ver, por propiedad. Propiedad en los triángulos, ¿no? Decimos acá, por propiedad, ¿no? A ver, un ratito. Ya decimos por propiedad. Por propiedad, de acuerdo al gráfico, la medida del ángulo BAE. BAE, por ángulo exterior, solamente por ángulo exterior. ¿Eh? Por ángulo exterior, la medida del ángulo BAE será la resta del exterior con 1 del interior. Entonces será 2x menos 2x menos 40 grados. Ahí está, ¿de acuerdo? Si tú verificas la suba, el interior más el otro interior te da el exterior. Ahora sí, ¿de acuerdo? Eso es en el triángulo. A ver, vamos a ponerlo acá mejor, ¿ya? Para que no te confundas. Vamos a indicar que eso estamos aplicando en el triángulo. ¿Qué triángulo es? El triángulo ABE, ¿de acuerdo? ABE. Listo. Muy bien. Ya está. ¿Qué más usamos nosotros? Otra vuelta por propiedad. Por propiedad, ¿qué se tiene? La medida del ángulo AOC va a ser igual al doble del angulito que está en la parte superior. Esa es propiedad del circuncentro. ¿De acuerdo? Se lo hemos visto hace un rato. Repaso de la diapositiva. Cuando él es circuncentro, este angulito que está acá es el doble del que está acá, siempre. O sea que si acá hubiese sido 70, acá hubiese sería 140, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenemos nosotros. Ya está. Entonces ahí es 80 grados. Ahora sí, vamos a usar nuevamente la misma propiedad del ángulo exterior, pero esta vez en el triángulo ADO. A ver, concéntrate en el triángulo ADO. ADO. ¿Cuál es el triángulo ADO? El triángulo sombreado. Por propiedad del ángulo exterior decimos la medida del ángulo AOC. AOC va a ser igual a la suma 2x menos 40 más 3x. Pero según lo que hemos encontrado, eso es 80 grados. Ahí está, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Resolver esa pequeña ecuación. Sumamos 5x va a ser igual al 40, ya sabes que pasa a sumar 120 grados. ¿No? ¿Qué numerito por 5 te da 120? Tenemos ahí la solución. Aquí será igual a 24 grados. Ahí está, ¿no? Tenemos la solución a nuestra pregunta número 7, ¿no? Ahí está, mira, interesante problemita, ¿no? Respuesta a nuestra preguntita. ¿Cuál será nuestra alternativa? A ver, vamos a subir un poquito para chequear. Alternativa a la letra A, ¿no? Ponemos aquí clave letra A. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en esta preguntita? A ver, repasando la resolución. A ver, dice, nos pedían hallar el ángulo X a partir de esta figurita, ¿no? Ahí está, X o es circuncentro el triángulo ABC. Hemos usado algunas propiedades. Propiedad del ángulo exterior, en este triángulo grandote, si él es 40 y él es 2x, 2x menos 40. Propiedad del circuncentro, si él es 40, él es el circuncentro, este angulito será el doble, o sea, 80 grados. Y ahora por ángulo exterior en el triángulo sombreadito, ADO, 80 es la suma de ellos dos. Entonces, efectuamos ahí las operaciones y tenemos que 5x es 120 y por ello x será simplemente 24 graditos. Ahí está, ¿no? Esa será nuestra respuesta. La preguntita número 7, clave la letra A. Avanzamos, vamos a la preguntita número 8. Vamos a nuestra preguntita 8. Nos dice, hay el valor de hay el valor de X y O es circuncentro. Mira, nuevamente el circuncentro, ¿no? Del triángulo ABC. ¿Cuánto vale X? Bueno, no sabemos, ¿no? Muy bien, vamos a ver, vamos a poner aquí, veamos, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, vamos a ver, trazamos el siguiente grafiquito, a ver, vamos a graficarlo acá mismo, ¿no? Vamos a copiarlo acá. Vamos a copiar aquí y vamos a aprovechar algunas de las propiedades que estamos viendo, muchachos. A ver, vamos a ver con espacio. Ya, recuerda,
Si L es el circuncentro, ¿qué se va a cumplir? Entonces, siempre que tengas eso, lo que vas a hacer es unir el circuncentro con los extremos. A ver, vamos a ver un ratito. A ver, un ratito. Vamos a insertar. Ahí está. Vamos a unir el circuncentro con los vértices. Ahí está uno. Vamos a repetir el plato. Ahí está. Unimos con el otro vértice. ¿Qué hacemos o qué logramos con ello? Vamos a ver. Vamos a ver. Primero dice, unimos O con B y C. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y por qué vamos a unir O con B y C? Ya, para aprovechar qué cosa? La propiedad. Por propiedad. Por propiedad que se va a tener que BO va a ser igual a CO e igual a AO. Y como AO mide 8, obviamente será igual a 8, los tres, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Se movió? Ahí está, ahora sí. Igual a 8. Listo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer ahí? Ahora vamos a usar la propiedad, otra propiedad. Por propiedad del circuncentro, ¿no? Circuncentro, ahí está. Por propiedad del circuncentro, ¿qué vamos a tener? La medida del ángulo BOC. BOC es el doble del angulito que está en el vértice que no se está tomando, o sea, en el vértice A. Ya, entonces es el doble de 30 grados. ¿Y eso cuánto sale? 60 grados. Ahí está. ¿Qué hemos conseguido con ello? Que el triángulo BOC, a ver, entonces, al toque, ¿no? El triangulito, a ver, vamos a ver, insertar, vamos a insertar acá este simbolito, el triangulito, ¿qué triangulito? B, O, C, sea equilátero. Ahí está, sea equilátero. Profesor, ¿por qué va a ser equilátero? Ya, este triangulito va a ser equilátero porque, mira, ve, esta línea de color azul es radio, 8. Esta línea de color azul es radio, también vale 8. Y este angulito es 60 grados. Hemos mencionado una propiedad. Cuando en un triángulo isósceles uno de sus ángulos es 60, automáticamente el triángulo se vuelve equilátero, ¿no? Entonces, si es equilátero, ¿cuánto valdrá nuestra X? Al toque. Entonces nuestra X será igual a 8. Ahí está, ¿no? Nuestra X será igual a simplemente 8. Ahí está, muchachos. Solución a nuestra preguntita 8. Y con ello, nuestra clave será la letra D. Ahí está, solución a nuestra preguntita número 8. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, vamos a hacer una preguntita más ya, porque ya estamos casi en la hora. Vamos a resolver una preguntita más. Vamos a ver, vamos a nuestra preguntita número 9. Tenemos acá la preguntita número 9. A ver, nos dice. Vamos a checar acá un poquito. Ahí está. Dice, hay el valor de X si Y es incentro del triángulo ABC. Ya, Y dice que es incentro, ¿no? Ya, no tenemos más datos. X tenemos aquí. Y no hay más datos. Ya está, vamos a ver. Bien, vamos a aprovechar lo siguiente. A ver, ¿qué podemos aprovechar en esta preguntita? Ya, vamos a ver. Vamos a suponer lo siguiente. Del gráfico se tiene. Vamos a ver. Como Y es incentro, ¿qué sería BI? BI sería porción de bisectriz, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros vamos a asumir ¿qué cosa? Que la medida del ángulo ABI va a ser igual a la medida del ángulo IBC. Ahí está. Y le vamos a poner, no sé, alguna letra. Por ejemplo, le podemos poner, no sé, se me ocurre a mí ponerle alfa. A ver, vamos a poner ahí alfa. Ahí está. ¿De acuerdo? Alfa. Concéntrate. Este angulito es alfa y este angulito sería alfa. ¿Qué logramos con ello? Logramos entonces que la medida, ojo, mira, concéntrate, la medida del ángulo AID, la medida del ángulo AID va a ser igual a phi más alfa. A ver, concéntrate por el ángulo exterior. Ahí está, phi más alfa, ¿de acuerdo? Ahí está. A ver, observa ese triangulito de acá. El triángulo donde está X, en otras palabras, ¿no? Si él es alfa, alfa más phi es este triangulito que estoy buscando. Listo.
Ahora observo lo mismo, pero esta vez en el triángulo BDC. Lo mismo, igualito. Aplico la misma propiedad. La misma propiedad, muchachos. En el triángulo BDC. Esta vez es BDC. Aplica lo mismo. Mira, ¿te acuerdas que acá es una bisectriz? Él también es alfa, ¿no? Pues alfa más phi. Ah, ya. Entonces, ¿qué estamos logrando aquí? Con ello estamos consiguiendo que el triangulito, a ver, vamos a insertar el simbolito, ahí está, el triangulito, ¿qué triangulito? El triangulito IAD, IAD, ¿qué va a pasar con ese triangulito? Ese triangulito va a ser isósceles. Profesor, ¿por qué va a ser isósceles? Va a ser isósceles porque los ángulos A y D y B y C son iguales, ¿de acuerdo? A ver, vamos a copiarlo, ahí está, copiamos aquí y lo pegamos. Eso es porque la medida del ángulo A y D es igual a la medida del ángulo BDC. Ahí está. Como el triángulo es isósceles, ya prácticamente tenemos la respuesta. X será igual a 6, ¿no? Porque AD también vale 6, ¿no? Ahí. Debido a que ahí es igual a AD. Ahí está, ¿no? Y con ello tenemos la solución para nuestra pequeña preguntita. Ahí está, ¿no? Con ello la clave será la letra E. Ahí está, muchachos, mira bien. Solución para nuestra preguntita. Entonces, ¿qué hemos hecho acá en la pregunta 9? Básicamente hemos hecho algunas cositas fundamentales. Como esta línea es bisectriz, BD es bisectriz, entonces el angulito ABI y BC son iguales. Le hemos llamado alfa. Por ángulo exterior, la medida del ángulo AID es alfa más phi. Y la medida del ángulo exterior, o en el triángulo BDC, este angulito que vamos a poner aquí en D, también será phi más alfa. Entonces el triángulo IAD es isósceles. Si es isósceles, X vale 6. Ahí está, ¿no? Por ello la alternativa de solución será la letra E, muchachos. Ahí está. Muy bien.